Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Eh, en el día de hoy vamos a comenzar con la segunda sesión de este ciclo del 2023 de nuestro seminario Conversatorios sobre Derecho Crítico en Contextos, que este año tiene como eje principal el derecho crítico y los conflictos socioambientales. En el día de hoy nos va a estar acompañando María Constanza Asperue. Ella es abogada y directora del Observatorio sobre Derecho a una Alimentación Adecuada y un Desarrollo Sustentable. Este es el tema principal que va a tener nuestro conversatorio del día de hoy. Así que antes de darle la palabra, vamos a hacer algunas pequeñas indicaciones. Eh, a medida que ella vaya exponiendo, pueden utilizar el chat para ir haciendo alguna pregunta o algún comentario, o al final de la exposición que ella va a hacer, también se va a abrir a una ronda de intercambio, de preguntas, de consultas, donde podemos también consultar aquello que hayan escrito durante el chat, o se lo guardan para el final y lo hablamos directamente ahí. Así que, bueno, antes que nada, Constanza, muchas gracias por participar, por sumarte el día de hoy y te damos la palabra sin más. Bueno, muchas gracias para Eduardo, también para Alejandro Medici, sí, que fue profesor mío. Tuve el honor de que sea profesor mío en Derecho Político muchos años atrás, que di en su prevalativo, él daba clases, yo asistí como prevalativo, y nada, me quedó un hermoso recuerdo. Después lo seguí encontrando a él siempre haciendo jornadas de avanzada, de perspectivas críticas de avanzada, para poder pensar el derecho desde un lugar diferente a lo que quizás a la tradición formal de la abogacía estamos acostumbrados y acostumbradas. Y de este lugar es que promovemos lo que es este observatorio sobre el derecho a una alimentación adecuada. Si querés, Eduardo, compartir la pantalla, así podemos mostrar el tríptico que bueno, nosotros tenemos para poder informar qué es lo que hacemos desde este espacio. En este espacio, desde un enfoque de derechos, tiene una mirada transversal a distintas dimensiones que son impactadas por el derecho a una alimentación adecuada, y pensamos un observatorio como un espacio diferente de explorar los conflictos sociales, en este caso, en el conflicto que sucede cuando quienes tenemos el derecho a una alimentación no lo podemos ejercer de forma adecuada, en cuáles son los obstáculos que se presentan, cuáles son las oportunidades de cambio. Y en este sentido, bueno, es como un observatorio, como una lupa, ¿no? Una lupa en la cual, desde un lugar, desde una perspectiva jurídica y social, podamos ver cuáles son las prácticas que imperan, cuáles son los discursos que la legitiman, y relevar, en lo que es nuestro caso, quiénes son los actores institucionales y de la sociedad civil que están interviniendo en territorio para garantizar este derecho. Pero antes que nada, porque es importante también referir a que la idea es una mirada transversal, interdisciplinaria, intersaberes, vamos a presentarles a ustedes también cómo nosotros empezamos a trabajar el tema de la alimentación, ¿sí? ¿Qué preguntas nos empezamos a hacer? Sí. ¿Dónde están los lobos? Ay, no sé, amor. Bueno, estoy acá en mi casa, por eso tengo acá mis niñitos, perdón. Les empezamos a hacer preguntas para interpelarlos de distintos lugares en los cuales somos atravesados por la alimentación, no solamente desde la perspectiva jurídica. Entonces, bueno, en ese sentido, hacemos encuestas que compartimos con quienes integran el programa, y también a otros, bueno, además personas que fuimos difundiendo, y empezamos a preguntarnos de qué forma nosotros nos alimentamos, ¿no? Son preguntas que uno en lo cotidiano no se realiza, porque la alimentación nos atraviesa de tal forma que no solamente es un hecho biológico, porque si no nos alimentamos nos morimos, sino que también es un hecho social total, ¿sí? Y complejo. Entonces, cuando empezamos a preguntarnos esas preguntas que en lo cotidiano pasan desapercibidas, ¿de qué forma nos alimentamos? ¿Nos alimentamos solos? ¿Nos alimentamos en familia? ¿Nos alimentamos en comunidad? ¿Sí? De repente, luego de alimentarnos, y estas preguntas ¿con quién lo hacemos? ¿Quién se encarga de la elección de los alimentos, no? Si querés, Eduardo, ir pasando, porque son un poco las preguntas. ¿Quién se encarga de la elección de los alimentos, no? ¿Qué criterio tiene esta elección? Si tiene un criterio de la salud nutricional, si es un criterio de corte económico, de acuerdo a nuestros ingresos y los precios que ofrece el mercado para el acceso a los alimentos. ¿Quién compra los alimentos después? ¿En dónde se encarga de comprarlos? Esta es la imagen siguiente, ¿no?
lo compra en un supermercado, de repente no cocinamos y hacemos delivery, tenemos una feria de productores locales a las cuales accedemos, en un almacén, en una verdulería, pescadería, carnicería. Todos estos elementos hacen a nuestro entorno alimentario, ¿no? Y el acceso que tenemos a los alimentos en nuestra comunidad para evitar deslocalizarnos, ¿no? Y tener un acceso más inmediato, que es lo que uno tiene disponible en su medio. Y después también de repente preguntarnos, ¿ustedes conocen cómo se producen los alimentos que consumen? ¿Sí? Que estas son las imágenes siguientes. Ay, perdón, Eduardo, que no pude compartir el PowerPoint y es por PDF. Esto, bueno, ¿quién se encarga de hacer la lección? Y en la imagen siguiente es, de repente, eh, cómo se producen los alimentos, ¿no? Y estas son imágenes que, bueno, me gustaría poder participar, ¿no? A quienes están acá presenciando esta conversación que tenemos. Si ustedes alguna vez se preguntaron, ¿no? ¿Cómo se producen los alimentos? ¿Cuál es el sistema productivo que impera? ¿Sí? Acá tenemos imágenes de la producción avícola, ¿sí? De la ganadería, de la pesca, ¿no? De la agricultura, ¿no? ¿Cuál es el patrón que predomina en nuestro sistema de producción de alimentos? Eh, Después, por otro lado, también vinculamos a todo esto, a lo biológico, con lo social y con lo psicológico, ¿no? ¿Cuál es el impacto, perdón, es la siguiente imagen, que tiene esto también en nuestras emociones, ¿no? De repente, cuando nosotros nos preguntamos, eh, bueno, aquí eso quién se encarga de preparar las comidas, perdón. Esto tiene que ver dónde aprendimos nosotros estas habilidades culinarias, ¿no? Si lo aprendimos por parte de un familiar cercano, de una abuela, un abuelo, nuestros padres, nuestras amistades, o de repente lo adquirimos esta información a través de las redes sociales, ¿sí? A través de las pantallas que nos informan así este contenido de habilidades culinarias. Sí, esto es importante porque son preguntas que uno no se hace y también hace a esta cuestión transversal que vamos a seguir analizando desde este enfoque de derechos. Pero primero vamos a lo llano, estas preguntas que uno en lo cotidiano, hacer un acto tan natural que nos atraviesa y naturalizado, uno no se hace y tiene un impacto en un sistema y en un mercado determinado. Entonces, bueno, esto después también lo desarrollamos, como le decía, al impacto que tienen nuestras emociones, ¿no? Al hambre emocional, después también a situaciones de que el mercado ofrece alimentos para todas las clases sociales y también atravesados por las variables de género, ¿no? Hay alimentos que el mercado ofrece para las mujeres, hay alimentos que ofrece para las niñeces, ¿sí? Para festejar, celebrar sus cumpleaños, o como a modo también de premio frente a alguna actitud. Eh, Después hay tipos de alimentos que son hay representaciones sociales para clases en situación de vulnerabilidad, ¿no? Como que se representan que son comidas elaboradas como los guisos y otras que tienen que ver con el consumo de otro tipo bueno, de productos que tienen un costo más caro, y eso no significa que redunde en una mejor calidad nutricional, ¿sí? Sino que el mercado ofrece variedades para todas las clases, ¿sí? Y después, bueno, cómo en esto juega también la publicidad, si seguimos pasando, cuál es el rol que tienen también el marketing y la publicidad en nuestra psicología, en nuestra perspectiva social de alimentarnos, cómo esto también repercute en la elección de los alimentos. Cuáles son las representaciones sociales en las publicidades y las redes sociales, ¿no? Que hay alimentos que nos producen o que seamos más divertidos, que seamos más exitosos. Si hay representaciones sociales que están por detrás de esas publicidades y ese marketing de venta que colocan al alimento en el mercado. Y después también las representaciones vinculadas a la belleza, ¿no? Hay estereotipos de belleza que se normalizan determinados parámetros, que se exigen a los géneros, a los distintos géneros, distintas formas de ser bellos, y que esto no tiene un vínculo con la salud, ¿sí? No está vinculado a la perspectiva de la salud. Entonces, bueno, todas esas cuestiones que uno en lo cotidiano no se detiene a pensar, de repente, primero empezamos a problematizarlo, para después adentrar, a complejizar un poquito más el hecho y el evento alimentario. Eso, si querés pasar las imágenes, eh, bueno, que es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Que hay alimentos para determinada evento social, para determinada clase social, para determinada edad, para determinado género. Las variables aquí también entran
para analizar. Y esto, bueno, fundamentalmente desde una perspectiva de los derechos de los niños y las niñas, cómo es el impacto también del marketing publicitario bueno, en las niñeces, ¿sí? Que esto después lo vamos a volver a retomar, así que si querés pasarlo. Y después, bueno, fundamentalmente cuál es la información que quizás no está tan accesible, también vinculada a la alimentación para la cura para enfermedades, como patrón también para lo que son diversas formas de malnutrición y también lo que son diversas formas de enfermedades crónicas no transmisibles, digo, cómo todo esto se vincula desde una perspectiva de la salud. Todo esto en pantallazo general, ¿de qué nos habla? Bueno, de que la alimentación es un hecho social total, que es complejo, que la biología, la identidad, la salud, el género, la dignidad, la justicia social, los factores políticos, psicológicos, económicos de la religión, en todo esto se vincula desde un lugar complejo y desde este lugar de esta complejidad también y de entender al alimento como un hecho social total y complejo, también analizamos desde la perspectiva integral del ser humano como un ser biológico, como un ser social, como un ser psicológico, como un ser ético y jurídico. Y acá, bueno, si querés ir pasando, nos encontramos con tensiones, ¿no?, que existen entre las necesidades alimentarias de nuestra población, especialmente quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad social, por encontrarse en estado de pobreza o indigencia, y de repente, ¿cuáles son los bienes comunes? ¿Cuáles son las riquezas, la biodiversidad que presenta nuestro país? ¿Cuál es el sistema productivo que impera, ¿no? ¿Y cuál es el impacto en la salud de las personas? Esto es lo que nos preocupa y nos ocupa, ¿sí? Por eso una de las perspectivas de trabajo fue poder promover la salud humana, la producción sostenible, la nutrición infantil, y poder exigir que esto ocupe un lugar central en los sistemas alimentarios y que también sirvan para regir las políticas públicas, ¿sí? Esta es la premisa por la cual nosotros partimos y desarrollamos el observatorio. Poder satisfacer las necesidades nutricionales específicas de los niños y las niñas, en asegurar la inocuidad de los alimentos, la seguridad alimentaria de toda la población, poder preservar los bienes comunes, ¿sí?, con sostenibilidad y sustentabilidad. Y en esto, bueno, ¿cuál es el rol que le ocupa al Estado? ¿Sí? Esto es más o menos lo que analizamos, ¿no? Cómo se fueron modificando también los patrones alimentarios a lo largo de los años y cómo eso tuvo un impacto epidemiológico en las formas en las cuales nos enfermamos y morimos, ¿sí? En cómo esto se vincula al crecimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, a diversas formas de malnutrición, ¿sí? Cómo esto también es consecuente a un sistema alimentario que impera, ¿sí?, con determinadas características, cómo atraviesa esta situación a las personas, vuelvo a insistir, que se encuentran en situación de vulnerabilidad de acuerdo al acceso a los alimentos, qué se considera una alimentación adecuada, dónde está estipulado en los marcos normativos, ya sea de aquellos tratados que tienen jerarquía constitucional y también las leyes internas que tiene nuestro país que lo proclaman. Entonces ahí es donde introducimos el enfoque de derechos, ¿no? Para poder advertir esta tensión que existe entre el acceso a los alimentos, ¿sí?, desde un lugar integral, que no afecte a la salud, que sea una producción que sea sustentable. Y por otro lado, que también desde este enfoque de derechos, lo que veníamos advirtiendo es que quizás eh, la vinculación más estrecha que se hace con la alimentación y el derecho es en los casos de desnutrición, como que ahí se advierte con mayor crudeza la vulneración a este derecho, pero no así en los casos de malnutrición, ¿sí? O de otro tipo también de quizás estas enfermedades crónicas que tienen como factor de riesgo a la alimentación como principal generador de estas patologías. Entonces, bueno, desde aquí fuimos analizando eh, distintos contextos que generan una inseguridad alimentaria y una vulnerabilidad nutricional en las poblaciones, que tiene que ver también con condicionantes de índole social, económico, político, cultural. Principalmente empezamos a analizar a aquellos que están en situación de pobreza e indigencia, y si querés avanzar, lo que tomamos ahora es cuáles son los determinantes
para estipular que una persona es pobre o que es indigente. Y bueno, el acceso a los alimentos es uno de esos indicadores que se utiliza, ¿sí? A través de la canasta básica alimentaria. Si quieres seguir avanzando, ahí va, acá están los determinantes normativos, ¿sí? Ahí podemos referenciar que se toman distintos aglomerados urbanos de todo el país, ¿sí? De los cuales se realiza una encuesta permanente, ¿sí? Que es de hogares, para conocer cuál es la incidencia de la pobreza y de la indigencia. Y se toma como referencia justamente a la canasta básica alimentaria para determinar si una persona es pobre, en este caso si es indigente, y una canasta básica total, que también incluye además de los alimentos, la vivienda, la vestimenta, el transporte y la salud. Y esto define a la línea de pobreza. Entonces, lo que uno puede presuponer luego de ver los datos, ¿sí? Que acá los datos que podemos incorporar en la siguiente imagen es la valorización de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que es de marzo del 2023 esta, que estipula, bueno, cuáles son los ingresos que tiene que tener una familia de 4 integrantes, por ejemplo, 2 niños y 2 adultos, para no ser pobre, ¿sí? Y por otro lado, para no ser indigente. Y nos da, bueno, unos ingresos que son altos, ¿sí? Y en este sentido, lo que uno puede presuponer es que, bueno, las personas que se encuentran atravesando esta situación de pobreza o esta situación de indigencia encuentran su derecho a una alimentación adecuada afectado en función de encontrarse en una situación de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad nutricional, de poder acceder a alimentos de calidad. Y acá, bueno, lo que hacemos en la otra imagen es poder mostrar que de toda esa población, ¿no? Dice que a nivel nacional, de más de 18 millones de personas, ¿no? En situación de pobreza, y de esas 18 millones de personas en situación de pobreza, hay casi un 4% en situación de indigencia, o sea que no tienen los ingresos mínimos o suficientes para comprar una canasta básica de alimentos. O sea, no tienen la posibilidad de acceder a una alimentación adecuada, ni en cantidad ni en calidad, con estos requerimientos, ¿no? Nutricionales para su periodo de crecimiento. Y si ese recorte lo hacemos en función a la edad, ¿sí? De acuerdo a esta misma medición del INDEC, nos dice que hay, como ya se viene advirtiendo, un proceso de infantilización de la pobreza, o sea que hay cada vez más niños y niñas en situación de pobreza, ¿sí? De esta población, de acuerdo a un recorte por edad. Y de acuerdo a este recorte, los 31 aglomerados nos da que hay un 54,2%, que es la imagen siguiente, de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza, y de ese porcentaje un 12% sí son indigentes, lo que nos da más de 1.300.000 niños y niñas que no logran acceder a una canasta básica alimentaria. Bueno, esta imagen, ¿no? Del nivel de pobreza e indigencia vinculado a las niñeces es lo que también a nosotros nos ocupa para poder promover el derecho a una alimentación adecuada desde una perspectiva integral, y evaluar cuáles son las políticas que están tomando los estados de manera transversal, que no solamente ocupa quizás la transferencia de subsidios o transferencias económicas, sino también cómo se acompaña desde la perspectiva de la salud nutricional, ¿sí? Cuál es el acompañamiento de la atención primaria de la salud, por ejemplo, a nivel municipal o más allá de la instancia secundaria provincial. Esta es la pregunta, ¿no?, que hacíamos. ¿Cuáles son las políticas que garantizan una alimentación adecuada? Sí, sobre todo aquellas que se encuentran en situación de pobreza e indigencia. ¿Cuáles son los alimentos que se toman como referencia para determinar esta canasta básica alimentaria? ¿Sí? ¿Y qué se entiende por alimentación saludable? Y por alimentación saludable podemos tomar la definición de la ley 27.642 de promoción de una alimentación saludable, que nos dice que, bueno, que es aquella que se basa en criterios de equilibrio, ¿sí? De variedad y de acuerdo a pautas culturales de la población. Es aquella que aporta una cantidad suficiente de nutrientes esenciales y una cantidad limitada de los nutrientes cuya ingesta en exceso es factor de riesgo, ¿sí? Y esto se vincula también
la alimentación saludable o poder establecer un plan de alimentación saludable a las recomendaciones que hacen las guías alimentarias para la población argentina, ¿sí? Que es, bueno, es un consenso de profesionales de la salud, los cuales emiten en estos 10 mensajes, ¿sí? Eh, cuyo objetivo es poder traducir estos conocimientos científicos sobre los requerimientos nutricionales, eh, esta composición de un plan alimentario saludable y orientar a la población hacia el consumo y selección de estos alimentos, que sería la imagen siguiente. No sé si ustedes la conocen, pero la mayoría de la población no tiene acceso a esta información en lo cotidiano, ¿no? Para poder incorporarla en sus hábitos alimentarios y poder orientar su consumo hacia la compra, ¿no? Hacia la selección y compra de este tipo de alimentos. Y ahí más o menos en la próxima imagen se muestra cuáles son los 10 mensajes que establece y cuál debe ser o debiera ser una composición en términos generales de un plan de alimentación saludable, ¿no? Que incorpore menor consumo de sal, de azúcares, mayor actividad física, mayor consumo de frutas y verduras, ¿sí? Y después, bueno, también el aporte que hacen los carbohidratos, las proteínas, las grasas saludables. Pero bueno, principalmente lo que promueve es el consumo de agua segura y mayor consumo de alimentos frescos, ¿sí? Que en mayor proporción, lo que establece la imagen, es frutas y verduras. Ahí, bueno, más o menos ahí lo que hacemos es desarrollar qué es lo que preocupa a las guías alimentarias, ¿no? Cuando ellos justifican los 10 mensajes y por los cuales hicieron un consenso, eh, es esto, ¿no? Poder prevenir problemas de salud nutricionales originados por déficit de consumo de energía y nutrientes, ¿sí? Poder prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Y diversas formas de malnutrición vinculadas al factor alimentario, ¿sí? Al tipo de alimentación predominante que llevamos. Y después, bueno, esos mensajes van adicionando mayor información, por ejemplo, en lo que es el consumo de frutas y verduras, consumir los alimentos de estación y demás. Si quieres pasar. Y esto, bueno, nos lleva a pensar cuáles son los alimentos que van al plato, ¿sí? ¿Por qué elegimos los alimentos que elegimos? Y esto se vincula a lo que veníamos hablando antes, a la disponibilidad de alimentos que tenemos en nuestro entorno alimentario, ¿sí? A los alimentos que accedemos de acuerdo a nuestros ingresos económicos, a los precios del mercado, o a la asistencia que recibimos por parte del Estado, cuando no tenemos los medios propios para poder acceder a los mismos. Y a los que podemos elegir también se vincula a cuál es nuestra educación alimentaria. Sí, por eso al principio en las encuestas nos preguntábamos esto, ¿no? Nuestros saberes culinarios, ¿no? ¿De dónde los aprendimos? ¿Sí? Seguramente nuestra socialización primaria, eh, de algún familiar o esto, a través de las redes, ¿no? Y ahí cuando decimos que intervienen las redes sociales, ¿no? En lo que es el aprendizaje de lo que es la salud vinculada a la alimentación, o lo que es la alimentación o los alimentos, es muy importante reseñar que el Estado tiene que estar presente también en las redes sociales, porque si el Estado no está presente promoviendo las guías alimentarias, por ejemplo, como contenido práctico de un plan alimentario saludable, hay un otro promoviendo una alimentación y que quizás responde a intereses o de una industria alimentaria o una industria farmacéutica o de estereotipos que se quieren instaurar, pero no necesariamente de un criterio de salud. Por eso es importante introducir el criterio de derechos, ¿sí? Bueno, ahí decíamos más o menos que era el entorno alimentario, ¿sí? Un entorno alimentario saludable permite y propicia a la comunidad elegir alimentos compatibles con mejores dietas y un mayor bienestar. Y cuando nosotros nos preguntamos, bueno, las guías alimentarias traen 10 mensajes, que son 10 mensajes claros para poder integrar un plan alimentario adecuado en términos generales, luego cada uno deberá asistir a una nutricionista, a un inspector de salud para cuestiones específicas, ¿no? Pero en términos generales era esto, el plantear el mayor consumo de alimentos frescos frente quizás al consumo desmedido de ultraprocesados con determinadas características. Son estos 10 mensajes. Y por otro lado tenemos, bueno, ¿cómo nos alimentamos los argentinos y las argentinas?
¿Por qué les preocupa esto las guías alimentarias? ¿Por qué hubo un consenso que promueve también la Organización Mundial de la Salud que cada país elabore sus propias guías de acuerdo a sus culturas, ¿no? Y de acuerdo a patrones de consumo de cada país? Digo, pero ¿por qué preocupa elaborar estas guías, que esta información acceda a la población y lo vinculan a enfermedades crónicas no transmisibles o formas de malnutrición? ¿Cuál es el patrón de consumo que predomina en los argentinos y en las argentinas? Entonces, si nosotros hacemos ahora en la siguiente imagen una comparación de lo que establece, lo que promueven estos mensajes de las guías alimentarias frente a datos de encuestas, ¿sí?, que vinculan a cómo es el consumo de los argentinos y argentinas, se ve que hay una gran diferencia y que lideramos rankings a nivel mundial y regional de los cuales no estamos muy orgullosos, se podría decir, porque no aplica el criterio de salud. Si vamos a la imagen siguiente, eh, Argentina lidera, ¿no?, el consumo mundial de galletitas y bizcochos, ¿sí? Lo lideramos a nivel de América, ¿sí?, a nivel mundial. Se estima más o menos un 9,5 kilogramos por habitante al año, ¿sí? Eh, es como que nosotros en lo cotidiano, cuando pensamos quizás en un desayuno o en una merienda, tenemos este tipo de consumos acompañando de difusiones, ¿sí? Después también podemos ver que lideramos el ranking, ¿no?, de consumo mundial per cápita de bebidas azucaradas, ¿sí?, que es la imagen siguiente. Y bueno, después como también ese consumo de azúcar en las bebidas se vincula a un impacto en nuestra salud, ¿sí? Y si nosotros, en esta imagen, en la imagen siguiente, lo que muestra es justo esto, ¿no? La cantidad de azúcar que tienen las bebidas azucaradas, ya sea las aguas saborizadas o las gaseosas, que incluyen azúcar en sus componentes. Y cómo estaría compuesta, ¿no?, la jarra de líquido familiar, ¿sí? Según un estudio realizado en el 2010, la jarra típica, ¿no?, de los argentinos y argentinas estaría compuesto en un 50% con sabor e infusiones azucaradas, ¿sí? Y bueno, esto vinculado también a que, bueno, el sabor dulce nos gratifica, ¿no? Se dice que hay una preferencia innata y universal que nos produce placer, ¿no? Porque el primer contacto con el sabor dulce fue con la leche materna. Bueno, entonces este estudio que es de Hidratar, ¿no?, una organización que realiza da cuenta de esto, ¿no?, de cómo repercute ese consumo en la salud y por qué también esas opciones de acompañarlo culturalmente en nuestros momentos alimentarios. Después también, bueno, que lideramos el ranking regional de consumo per cápita de alimentos ultraprocesados, bueno, los snacks que hablábamos, los bizcochos, ¿no? Esto según el informe de las Naciones Unidas de la relatora sobre el derecho a una alimentación adecuada. Bueno, y para dar cuenta de cuáles serían los ultraprocesados más comunes de consumo, volvemos a los refrescos azucarados, volvemos a las galletitas, a las papas fritas, bueno, a distintos embutidos, a panificados, a modo de ejemplo, ¿no? Y esto es lo que toma, ¿sí?, la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, que fue del año 2019, que esta encuesta lo que proporciona es información sobre los aspectos que relacionan la nutrición a través de la evaluación de numerosas dimensiones, ¿sí? ¿Cuál es el consumo en los diferentes grupos de alimentos? ¿Y cuáles son los hábitos que tendría la población argentina? La ingesta de qué alimentos predomina, ¿sí? Entonces esta encuesta lo que nos dice es que la proporción de población que refiere, ¿no?, que consume diariamente frutas y verduras es baja, ¿sí? O sea, está por debajo de las recomendaciones de su consumo. Después también refiere a que hubo un aumento de la población que consume diario frecuentemente alimentos no recomendados como bebidas azucaradas, productos de pastelería, productos de copetín, golosinas, que posee, bueno, esto, un alto contenido de azúcar, de grasas trans, de sodio, y que tiene un bajo valor nutricional. Esto es lo importante, que refieren al bajo valor nutricional.
y que estos datos a su vez confirman consistentemente que el consumo diario de alimentos saludables es significativamente menor en los niveles, en los grupos, ¿no?, de niveles educativos bajos y los de menores ingresos. Y que por otro lado, cuando se hace la comparación es por edad, el patrón alimentario de los niñas, niñas y adolescentes es significativamente menos saludable el de niños que el de los adultos. Entonces esto es una señal de alarma, porque los niños por sí mismos no pueden garantizar el derecho a una alimentación adecuada, sino que somos los adultos responsables, sea la familia, sus referentes vinculares, la comunidad y el Estado, el que vela por garantizar esos derechos. Entonces aquí es donde también tenemos una señal de alarma de, bueno, eh, ¿qué pasa? Que hay mayor consumo de este tipo de alimentos que no brinda esta salud nutricional que la que estamos hablando para un desarrollo evolutivo óptimo, eh, que son los niños, ¿no?, quienes más lo consumen. Entonces aquí se empieza a problematizar otras cuestiones, y acá UNICEF también, en la próxima imagen, eh, da información sobre cuál es la repercusión del marketing de los productos ultraprocesados en exposición de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en contacto con pantallas, ya sea a través de redes sociales o a través de ver programas de televisión. ¿Cuál es la publicidad que ellos reciben y cómo ellos a su vez la metabolizan, cómo ellos a su vez pueden procesar esta información? Y de esta exposición, ¿no?, a la publicidad de alimentos y bebidas ultraprocesadas, eh, se deduce, ¿no?, que influye en las decisiones de compra de las personas, ¿sí?, que aumenta sus niveles de ingesta en toda la población y en especial los niños y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por su edad, ¿sí?, en este desarrollo progresivo que van teniendo, que esto a su vez condiciona los hábitos alimentarios de las personas y que esto se vincula justamente con lo que hablábamos antes y que vamos a volver a retomar, con el cambio de patrón de consumo, impactó en este cambio de perfil epidemiológico. Esto también se puede dar cuenta en, bueno, en los estudios de la antropología en alimentación que promueve también la antropóloga Patricia Aguirre, ¿sí? Y bueno, retomando lo de la encuesta de UNICEF, como para dar un ejemplo, decía que de 8 de cada 10 niños y niñas entrevistados, un 75% sostuvo estar muy expuesto a las publicidades mientras navegaba en las redes sociales, un 28% recordó haber visto publicidades vinculadas a los alimentos y bebidas, ¿sí? Y esto confirma lo que decía esta segunda encuesta de nutrición y salud que decíamos antes, ¿sí?, que al comparar las poblaciones según la edad, el patrón alimentario de niños y niñas es significativamente menos saludable que el de adultos. La antropología en la alimentación, la sociología, ¿qué es lo que también nos está mostrando de este esquema alimentario? Que hay una monotonía, ¿sí?, es la imagen siguiente, en la composición de los menús, ¿sí?, que bueno, que limitamos la composición semanal de los menús a unos 50 productos, siendo aconsejable el doble por las guías alimentarias para la población argentina, que hay falta y descenso en el consumo de fibras, vitaminas y minerales en la alimentación, ¿sí?, como alimentos frescos, o sea, que es la que te aportan los alimentos frescos, las frutas, las verduras, de repente los lácteos, o las carnes, o las legumbres, que el consumo de aparentes frutas y verduras en los hogares no cubre las necesidades recomendadas de 5 porciones diarias, ¿sí?, que hay un exceso en el consumo de alimentos con menor valor nutricional, o sea, que tienen una baja calidad de nutrientes, y que hay un mayor consumo de aquellos alimentos con un alto valor calórico, ¿sí? Bueno, que tienen exceso de grasas saturadas, de sodio, de azúcares, como estos snacks o estos eh, ejemplos de ultraprocesados que vimos antes, de los cuales lideramos, ¿no?, el consumo a nivel regional o mundial. Y lo que nos cuentan es, bueno, ¿cuáles son las causas que se identificaron para estos patrones, ¿no? Por un lado tenemos el precio relativo de los alimentos saludables, y esto es relativo porque tiene que ver con representaciones sociales de que comer sano es caro. Sí, hay que empezar a desmitificar esto también.
Después también, bueno, lo vinculan a los efectos psicotrópicos de aquellos alimentos ultraprocesados que tienen componentes adictivos, ¿sí? A la pérdida del poder adquisitivo de las familias, ¿sí? A la pérdida del ingreso frente a un contexto inflacionario, ¿no? De los alimentos, que van en alza, su valor y precio. La falta de acceso también al agua segura, ¿sí? A una tecnología apropiada, a tener utensilios para poder cocinar los alimentos. Esto también lo vinculan a, bueno, ¿qué tipo de energía tenemos para poder cocinar los alimentos? Disponemos de energía eléctrica, de gas natural, ¿sí? A leña, cocinamos a leña. Bueno, todo esto tiene una tecnología también en lo que es la parte gastronómica, de cómo elaborar los platos y repercute, lógicamente, en no tener acceso a estos servicios básicos para poder cocinar los alimentos, va a repercutir también en la elección de los mismos. Después también esto lo vemos constantemente, el entorno físico, el entorno alimentario de las personas, ¿sí? Y también esta es la repercusión que hacen las publicidades, ¿no? El marketing de la venta de determinados productos en las mesas de las familias. Bueno, la alta disponibilidad de alimentos no saludables, ¿sí? Su fácil acceso, ¿sí? Los cambios también que supone en la estructura familiar las altas, ¿no? Jornadas laborales y cotidianas que quizás nos llevan a tener menos tiempo para preparar las preparaciones de las comidas, ¿no? O directamente suprimir algunas comidas diarias. Bueno, y fundamentalmente en los hogares de menos ingresos, eh, que se supone, ¿no? Que sus integrantes tienen menor capacidad de desplazamiento o traslado para poder satisfacer sus necesidades de forma deslocalizada. Esto también, el entorno que ellos tienen para acceder a alimentos puede llegar a condicionar una alimentación adecuada. Eh, Acá Patricia Aguirre, ¿no? Desde esta perspectiva antropológica, nos dice por qué sucede esto, ¿no? Estos problemas que se identificaron. Entonces ella lo que hace es poder, en la próxima imagen, perdón, es vincular qué sucede con el acceso a los alimentos. Dice, bueno, hay un mercado que ofrece determinados alimentos, pero que estos alimentos no se distribuyen en donde se necesitan, sino que se distribuyen donde generan ganancias. Entonces hay un acceso desigual, ¿sí? No comemos lo que queremos, sino que comemos lo que nos quieren vender. Y en cierta medida no nos venden lo que nos alimenta, sino lo que produce ganancia. Entonces ella como que redunda en esta idea, lo bueno para comer se transforma en lo bueno para vender. Y aquí es donde utiliza una definición muy interesante que es, hay un divorcio de la alimentación industrial, de la salud y la nutrición. Al eliminarse esto, cualquier tipo de frontera entre la producción de cualquier producto, mercancía, a la alimentación, ¿no? Y lo que ella presenta es esto, que esta restricción dietaria de la pobreza lo que hace es ofrecer opciones limitadas, ¿sí? De consumo de alimentos. Y que esto condiciona, está condicionado, bueno, esto también lo veíamos antes en realidad, por el poder adquisitivo y la capacidad de compra. Un bajo poder adquisitivo, bajos ingresos, lleva a tener que maximizar los ingresos y para eso se eligen alimentos, quizás se seleccionan alimentos o productos alimentarios que generen saciedad, que sean rendidores, ¿sí? Que nos llenen, ¿sí? Y que sean sabrosos, que sean palatables. Y esto está vinculado a la disponibilidad de alimentos de baja calidad nutricional y que nos aportan esta energía barata, ¿no? Con alto contenido de grasas saturadas, azúcares, muchos aditivos. Este es el esquema un poco de alimento-mercancía que determina el precio también los accesos. Y de hecho las guías alimentarias para la población argentina refieren esta situación. Dice, el 80% de ingresos de los grupos en situación de vulnerabilidad lo gastan en alimentos. O sea que si disminuyen los ingresos o los precios, los afecta principalmente.
Bueno, entonces acá volvemos en la imagen siguiente a que existe un perfil epidemiológico, ¿sí? que condiciona, ¿no? Las formas en las cuales nos enfermamos y nos morimos, que ha cambiado de acuerdo también al patrón alimentario y a lo que fue la globalización, ¿no? En esta industria alimentaria de unificar las mesas de las poblaciones, ¿no? De los consumos de alimentos de las poblaciones. Y ella dice que estos cambios epidemiológicos de distintas formas de malnutrición, donde la obesidad expresa una escasez en esa epidemia, ¿sí? Porque es funcional a la sociedad en su conjunto. Los pobres consumen en un mercado de alimentos baratos, ¿no? Hechos a la medida, porque el mercado ofrece segundas marcas con baja calidad nutricional y bajo precio también. Y que también, a su vez, las personas en situación de vulnerabilidad muchas veces son sujetos de una asistencia gubernamental de este tipo de alimentos, ¿no? Y bueno, este tipo de alimentos, por otra parte, que tiene un déficit de nutrientes esenciales, condiciona, ¿no? Un desarrollo integral. Esto también lo lleva analizando a, bueno, cuál es la práctica que ha dominado en las políticas sanitarias. Y esto es una idea muy importante que trae, ¿no? Porque se ha reducido a lo individual y a biologización, ¿no? Del problema. Bueno, hay que educar en cómo cocinar, en qué tipo de alimentos, hay que hacer una dieta, hay que hacer ejercicio, como si fuesen errores de las personas, ¿no? De los pacientes, acá menciona, de sus decisiones equivocadas, y esto desconoce que estas conductas individuales se desarrollan dentro de las posibilidades, ¿no? Dentro de un medio social que es el que facilita y ofrece un determinado estilo de vida. En esto de convertir en víctimas, ¿no? En esto de convertir a las víctimas, ¿no? De estos padecimientos en culpables y desresponsabilizando a la sociedad. Y este es un concepto que me parece central. Asumir una alimentación saludable no es una responsabilidad individual, es colectiva. Entonces es relevante esta dimensión sociocultural que refiere transformar los entornos alimentarios, que exista disponibilidad y acceso a los alimentos de calidad y variedad nutricional, ¿sí? A diferencia de los entornos actuales de disposición de alimentos que tienen estas características de alta densidad energética pero baja calidad nutricional. Entonces, bueno, las propuestas cuáles serían, de acuerdo a este marco conceptual que propone la antropología en la alimentación. Bueno, hay que modificar las condiciones sociales productoras de la desnutrición y la obesidad, que en cierta medida son funcionales al sistema que las produce. Hay que abordar esta idea que los seres humanos nos alimentamos no solamente de nutrientes, sino que nos alimentamos de sentidos, y que en esta disputa de sentidos es donde emergen otras formas de producción y otros sistemas alimentarios, ¿no? Como el de la soberanía alimentaria. Aquí es donde también las universidades, entonces agradecemos este espacio y lo que propone el observatorio, van a disputar también el sentido, van a politizar la cuestión alimentaria, para poder pensar esto, diferentes formas de producir, diferentes formas de alimentarnos, en los cuales sean sustentables, se distribuya con equidad y haya un consumo que no sea inducido, sino que se vuelva a poder consumir en comensalidad. El criterio de la salud es fundamental que lo introduzca el Estado y las universidades para problematizar, bueno, lo que es la obesidad y la escasez vinculada a la malnutrición, y los mercados también deben ser regulados para introducir la racionalidad y el criterio de cuidado. Después, lo que podemos analizar también es que cuando nosotros miramos los bienes comunes que tenemos en nuestro país, las propias guías alimentarias dicen que se producen alimentos que podrían satisfacer los requerimientos nutricionales de todos los habitantes, pero que justamente, de acuerdo a todo lo que venimos hablando, viene reafirmando lo mismo, que esta producción no es reflejo de la situación alimentaria de la población, y que existen grandes diferencias a nivel poblacional en relación a la accesibilidad.
Esto entonces nos lleva a pensar a, bueno, cuáles son los bienes comunes que tenemos, la biodiversidad que tenemos en nuestro país, y por otro lado contrastarlo con cuál es el modelo de desarrollo productivo que impera, ¿sí? Eh, si vamos a la imagen siguiente, que es la que mostrábamos al principio, cuando le preguntábamos a las personas que, a modo de consulta de sus hábitos alimentarios, de, bueno, ¿ustedes saben dónde se producen los alimentos que ustedes compran? Y si vas a la imagen siguiente, quizás a uno no se le represente estas características del sistema, ¿no? Que tenemos una agricultura, bueno, que tiene características, que es extractivista, ¿sí? Que se promovió lo que es el monocultivo intensivo, ¿sí? Que es dependiente, altamente dependiente del petróleo, también en virtud a la utilización de los agroquímicos, que esto produce impactos en nuestra biodiversidad, contamina la tierra, las aguas, el aire, la salud de los productores y los consumidores, que se avanza sobre los ecosistemas y la biodiversidad, sobre los bosques, los humedales vírgenes, que tenemos una ganadería farmacológica, de característica farmacológica, en los cuales los animales se encuentran hacinados para generar, bueno, maximizar los réditos, ¿no? de esta industria. Tiene un engorde rápido, tiene una actividad limitada, hay una prevención también a través de la utilización de antibióticos de uso humano para atacar las enfermedades o prevenir la propagación de enfermedades en estos espacios reducidos, en los cuales se los cría. Entonces se produce una contaminación local, hay un consumo de residuos farmacológicos, ¿sí? Porque cuando eso se utiliza para compostar, bueno, se produce toda esta contaminación localizada y que se deslocaliza. Y después también que está lo que es el fenómeno de las bacterias antibiótico resistentes, ¿sí? Entonces, bueno, la idea fue simplificar lo que en estos estudios demuestran, donde que la evidencia científica demuestra en cómo impacta este sistema productivo imperante en lo que es nuestra ecología, nuestros bienes comunes, nuestra salud. Y cuando vemos lo que es la pesca, tiene estas mismas características, es una pesca depredatoria. Entonces, vemos que todas estas formas de producir imperantes tienen una matriz, ¿sí? Que tiene que ver con esto, con dentro de un sistema capitalista, de maximizar los ingresos y de colocar los productos en el mercado, se pierde la perspectiva y el enfoque de derechos y del cuidado. Y genera estas prácticas que son insustentables y que además no son equitativas luego en la distribución. Después, bueno, si querés pasar un poquito, nosotros analizábamos un poquito después cada uno de estos sistemas, ¿no? De que Argentina es uno de los grandes escaladeros del mundo, ¿sí? Es uno de los principales exportadores bueno, de lo que son el pescado, ¿sí? Que es un patrimonio alimentario de propiedad común y nacional, ¿sí? Sin embargo, bueno, el 80% de lo que se pesca se exporta, ¿sí? O sea que no es para consumo interno, también por eso es una cuestión cultural de que somos una cultura más del consumo de carne de vaca. Ahora por el aumento de los precios de este tipo de carne, se optó también por la carne de pollo o la porcina. Pero bueno, lo que refiere a lo que es el consumo de pescado, las propias guías alimentarias lo promueven, ¿sí? Por sus beneficios a la salud que traerían. Y bueno, encontramos una campaña que el propio Estado hacía, que los 19 de cada mes poder promover el consumo de pescado, ¿no? Que eso fue una campaña que se hizo justamente para que tenga mayor consumo a nivel nacional. Después, cuando nosotros analizamos el tipo de pesca, que decíamos que era una pesca de características depredadoras, ¿no? Es porque utiliza una técnica de arrastre. Si querés mostrar en las fotos siguientes, ahí va, que bueno, que se tire una red y para poder pescar determinadas especies, pero se captura también juveniles y las especies no deseadas en esta técnica de arrastre se tiran,
Entonces hay alimentos que están siendo también desperdiciados y que además contaminan y que además no permiten que luego se reproduzcan estas comunidades en función a estas técnicas que no respetan ni la sustentabilidad ni a este alimento como un derecho y su acceso. Después, bueno, cuando nosotros analizamos cómo son los cultivos agrícolas que mencionábamos, es importante enmarcarlo. Si quieres avanzar en la siguiente imagen. Perdón, yo por el tiempo y para no, porque nos falta todavía la parte de derecho, pero bueno, era importante para nosotros hacer un pantallazo a la perspectiva también social y antropológica. Los cultivos agrícolas, ¿no? Cuando analizamos a nivel de Argentina, en Argentina tiene una superficie continental que va del norte al sur de más de 2.791.810 kilómetros, ¿sí? Y que sobre esa superficie continental tenemos que hay 34 millones de hectáreas con cultivos agrícolas. Y de esos cultivos agrícolas, las principales extensiones de esa superficie son de producción de soja, de trigo, de maíz, de girasol, de sorgo y arroz. ¿Sí? O sea que ocupa casi más del 60%. Y que luego solamente de ese porcentaje, solo un 1.5 se utiliza a través de 500.000 hectáreas para la producción de, por ejemplo, hortícola y de legumbres. ¿Y esto por qué lo mencionamos como importante? Porque si nosotros tenemos los mensajes de las guías alimentarias y las definiciones de una alimentación adecuada y saludable en la cual promueve el mayor consumo de frutas y verduras y legumbres, bueno, no es conteste con eh, la mayor producción que tenemos agrícola, ¿sí? O sea, ¿qué responde el tipo de producción que predomina? ¿Responde a un criterio de derecho? ¿Responde a un criterio de acceso a una alimentación? ¿O responde a otro tipo de lógicas? Si nos vamos a la imagen siguiente, de un documento del año 2014, de propias fuentes de acá del Ministerio de Nación de Agricultura, nos decía que el tipo de cultivo que predominaba justamente de acuerdo a la superficie eran las oleaginosas. ¿Sí? Luego seguían los cereales, las forrajeras, pero bueno, lo que es la soja seguía ocupando un primer lugar. Entonces mencionamos más o menos cuáles eran las formas y la matriz productiva del sistema imperante, sistema alimentario imperante y las formas de producción, y cuál sería su impacto ahora en la salud y en los bienes comunes, ¿sí? Y esto, para empezar, tiene costos sociales, ¿sí? Y tiene externalidades que le llaman y elementos intangibles, ¿sí? La producción basada en estos modelos intensivos que insumen grande energía y insumos, eh, que bueno, que también se vincula este paquete tecnológico a la utilización de agroquímicos a la revolución verde, multiplicó, ¿no?, la dependencia a la energía fósil, al petróleo, que es un recurso no renovable, a semillas que son genéticamente modificadas, que vienen con este paquete en el cual se utilizan agroquímicos como fertilizantes, insecticidas, de uso masivo y desaprensivo, que genera una dependencia externa del país en su compra y también genera este impacto medioambiental, socioambiental a nivel nacional. En contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos, los daños al agua, al aire, la alteración de alimentos, bueno, un poco de estas caracterizaciones que venimos ya reseñando. Estos son los costos socioambientales de este sistema alimentario. Y después, bueno, cuando analizamos también la industria alimentaria de los ultraprocesados, que son otro tipo de alimentos en los cuales lideramos el consumo, y los mencionan las guías alimentarias y también las encuestas que surgen como patrón alimentario de los argentinos y argentinas. ¿Qué tenemos? Que por una parte tienen un bajo valor nutricional, y esto que veníamos diciendo, que se asocian a diversas enfermedades crónicas no transmisibles. Y son estos alimentos ultraprocesados, para quien no sabe, aquellos que se elaboran conteniendo poco o nada de alimentos enteros, ¿sí? Sobras de carne, de aceites, de grasas, azúcares, proteínas y otros.
y a estos mismos alimentos industrializados se le adicionan aditivos, que son aquellos conservantes, saborizantes, aromatizantes, ¿sí? Que se presentan, bueno, en envases coloridos y atrayentes para un consumo inmediato. Y que a su vez se vincula, ¿no?, con que estos alimentos son transportados por redes de comercialización, ya sea minorista o mayorista, a todos los lugares, y la industria los va deslocalizando, ¿sí? Y los habitantes se homogeneiza, porque esto al haberse globalizado, todos los habitantes del planeta, de acuerdo a sus patrones alimentarios, terminan consumiendo gaseosas, terminan consumiendo otro tipo de snacks, terminan consumiendo este tipo de alimentos que tienen baja calidad nutricional y que los han denominado también porque hay, cuando tienen mucho contenido de aditivos y esta información no es clara para el consumidor, como objetos comestibles no identificados. Por eso también la sigla de la imagen siguiente que le han puesto los ovnis. Es la otra imagen. Lo que preocupa también principalmente es que tienen derivados de productos transgénicos, como la soja o el jarabe de maíz de alta fructosa. El jarabe de maíz de alta fructosa se le denomina también como un veneno silencioso, porque tiene características de ser adictivo y de ser obesogénico, ¿sí? A su vez hay estudios que evidencian que actúa sobre el desarrollo cognitivo, provocando hiperactividad en los niños y déficit de su atención. Y esto lo colocamos nosotros en rojo porque veníamos analizando que los niños son los que mayores tienen, en función a un recorte de edad, un mayor consumo de este tipo de alimentos ultraprocesados con esta carga de aditivos. Entonces, de vuelta, lo que es el principio de cuidado, el principio de integrar el enfoque de derechos en lo que es el acceso a estos tipos de alimentos. Bueno, ¿cuál es el impacto en la salud? Que más o menos ya lo veníamos viendo, pero esta prevalencia de la malnutrición y la obesidad, ¿sí? Este aumento exponencial de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Nosotros desde el derecho advertíamos eso, que cuando empezamos a plantear relevar la situación alimentaria local y mirarla desde una perspectiva de derechos, surgía siempre, bueno, ¿cuántos chicos en estado de desnutrición tenemos en nuestra ciudad? Bueno, de repente, cuando uno empieza a complejizar, se da cuenta de esto, que quizás se advierte como la única conculcación a este derecho a una alimentación adecuada cuando hay un caso de desnutrición, pero no se advierte que distintas formas de malnutrición están siendo una epidemia vinculado al factor alimentario, y que hay que entenderlo también como una conculcación de derechos a la población. Ahí sí seguimos, lo que se advierte también es esto de los problemas identificados de déficit y acceso. Los datos epidemiológicos referidos a los problemas de salud nutricional observan déficit, o sea que hay una deficiente alimentación por anemia, deficiencia de hierro, que produce baja talla, y por otro lado de excesos, ¿sí? Vinculados a la malnutrición por el sobrepeso y la obesidad. Y que esto coexiste también, y que da cuenta que hay una crisis en la seguridad alimentaria, en el acceso a los alimentos, que hay un acceso irregular a una oferta no comercial variada y de calidad, ¿sí? Y que es necesario no desvincular esto que decíamos hoy, este divorcio que existe entre la industria alimentaria y las formas de producir con los derechos, con el derecho a la salud, con el derecho a la vida, a un desarrollo integral, con los derechos a la naturaleza, ¿no? A cuidar, a preservar nuestros ecosistemas. Bueno, si seguimos un poco, también, bueno, desarrollamos qué eran las enfermedades crónicas no transmisibles para quienes no somos agentes de salud, que son, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares, el cáncer, algunas enfermedades crónicas respiratorias, la hipertensión, la dislipemia, la diabetes, ¿sí? Y que en Argentina constituyen la primera causa de enfermedad, muerte y discapacidad
afectando con mayor frecuencia a la población de menor nivel socioeconómico. Esto lo tomamos de las guías GAPA y lo ponemos de relieve en función a que se vinculan a esto, al factor alimentario. ¿Sí? Por eso decíamos que se cambió el patrón epidemiológico, cuando comenzó a cambiarse también el patrón de consumo de alimentos. Y bueno, acá más o menos redunda en lo mismo, ¿no? Este cambio de perfil epidemiológico en la otra imagen. Ahí más o menos nos daban cuáles eran las estadísticas por muerte, ¿no? Y de pérdida de calidad de vida. Esto se puede ver también en la segunda encuesta, ¿no?, nacional de factores de riesgo, que hubo una en el 2019 y otra en el 2013, que, bueno, que reafirmó esa tendencia, ¿sí? Cómo hubo un crecimiento de formas de malnutrición, como el sobrepeso, como la obesidad, como la baja talla también, y que el sobrepeso y la obesidad también esconde un hambre oculto, que es hambre de micronutrientes. Por eso también Patricia Aguirre decía hablaba de la escasez de la obesidad. Y acá es que, bueno, en las próximas imágenes es pensar, bueno, qué paradigma está primando en la praxis social. El alimento como un derecho o el alimento como una mercancía más que circula en estos mercados. Y si nosotros planteamos en la imagen siguiente la alimentación desde un enfoque de derechos humanos, tenemos que poder incorporar los principios, ¿no?, rectores de universalidad, de no discriminación, de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, ¿sí? Este derecho humano a una alimentación adecuada es un derecho transversal, ya que es esencial para garantizar el efectivo goce y ejercicio de otros derechos. El derecho a la educación, el derecho al juego, el derecho a una vida digna, a un desarrollo integral, el día de mañana insertarse laboralmente, todo esto está vinculado indudablemente a una alimentación adecuada, poder garantizar el derecho a una alimentación adecuada. Por eso es necesario esta mirada transversal, multidimensional e interdisciplinaria, ¿no?, poder darle. Cuando hablamos desde una perspectiva de derechos, ¿por qué decimos que es un derecho humano fundamental? En Argentina suscribió a tratados internacionales, ¿no?, a través de su constitución, el artículo 75, y distintos tratados internacionales abordan la alimentación adecuada como un derecho, ¿sí? Tratados que tienen que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tratados de derechos humanos, de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Nosotros vemos toda una normativa internacional que establece la alimentación como un derecho. Y puntualmente es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el que mayor lo desarrolla, ¿sí?, o el que mayor se toma como referencia, que establece, bueno, el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí, para su familia, y establece puntualmente dentro de este derecho para poder garantizar un nivel de vida adecuado a la alimentación. Y a la alimentación también la vincula la protección contra el hambre, ¿sí?, esta responsabilidad que tienen los estados de garantizar, y también, bueno, desarrolla lo que es mejorar estos métodos de producción, conservación y distribución de alimentos, ¿sí? Utilizar conocimientos técnicos, científicos, ¿no?, que perfeccionen las técnicas y que haya principios sobre nutrición, asegurar que haya una distribución equitativa de estos alimentos. Sí, esto en la próxima imagen se desarrolla un poquito más, porque tenemos también la observación general número 12, sí, que lo que hace es brindar el alcance de este artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que lo vincula, ¿no?, a la dignidad humana, ¿no?, a la justicia social, y que vuelve a insistir en esto, que este derecho es indispensable para poder disfrutar y gozar de otros derechos humanos consagrados bueno, en los tratados internacionales y puntualmente en lo que es la Carta Internacional de Derechos Humanos. ¿Cómo lo define? Como un acceso regular y permanente y libre,
sea directamente o mediante la compra en dinero, a una alimentación cuantitativa, cualitativa, adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física individual y colectiva libre de angustias, satisfactoria y digna, ¿sí? Esto es lo que está establecido de acuerdo al alcance del ejercicio del derecho a una alimentación adecuada en la observación general número 12. Si esto lo Entonces, desmembramos, calculale sí. 5 minutos más, como para el Bueno, si esto se desmembra, ¿no? Es la disponibilidad, ¿no?, de alimentos que sean suficientes en cantidad y calidad nutricional, que sean inocuos, ¿sí? Que sean accesibles tanto en términos económicos como para toda la población, que no medie el principio de discriminación, que sean adecuados, ya sea con estas cualidades que veíamos de la calidad, y también principalmente integra el valor no relacionado con la nutrición, que sea aceptable culturalmente, que tenga que ver con la idiosincrasia y la identidad de esa comunidad. En la sustentabilidad, ¿no?, que las formas en las cuales se produzcan estos alimentos sean sostenibles y no dificulten el goce y ejercicio de otros derechos y que no afecte el pleno goce de las generaciones futuras. Y esto, bueno, lo que hace es generarle al Estado determinadas obligaciones para ser garante de esta disponibilidad, accesibilidad y adecuación y sustentabilidad, ¿no? Le impone diversos niveles de obligaciones que tienen que ver con proteger, realizar y facilitar. Bueno, nosotros también en el observatorio incorporamos el enfoque de desarrollo humano, ¿sí? Que bueno, más o menos lo que trata este enfoque es ampliar las capacidades de las personas y su agencia, y como fundamental lo que utiliza este enfoque es que las personas tengan elementos para poder elegir y tomar decisiones, ¿sí?, que tengan la libertad para poder elegir y tomar decisiones, para desarrollar un desarrollo humano, valga la redundancia, de forma plena e integral. Este enfoque también desarrolla indicadores, ¿no? Se desarrollan indicadores para poder medir el desarrollo humano, y en este sentido, en los tres indicadores más importantes son el indicador de la esperanza de vida, de lo que es el nivel de alfabetización y el nivel de ingresos. Y cuando refiere a la esperanza de vida, que es tener una vida larga y saludable, fundamentalmente lo vincula al acceso a agua potable, a una nutrición adecuada, al acceso a servicios de salud, a políticas públicas preventivas, ¿sí?, que esto es parte central para que una persona pueda ejercer su capacidad de agencia, para que una persona pueda pensar y pueda elegir qué vida poder ser, o sea, qué vida poder llevar. Bueno, después nosotros también lo vinculamos a los principios que establece la ley de presupuestos mínimos ambientales, ¿sí?, el principio precautorio, el principio de equidad, de sustentabilidad, a los objetivos para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, a la perspectiva del interés superior del niño, ¿sí?, que cuando dos derechos se encuentren en colisión, bueno, hay que atender a la máxima realización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque ellos por sí mismos no pueden garantizar sus derechos, entonces es el Estado, la comunidad y los adultos quienes los deben efectivizar. Eso es todo como un plafón normativo que nos da sustento, al igual que las normativas a nivel nacional, ¿sí?, que acá mencionamos algunas. La más importante y reciente es la Ley Nacional para la Promoción de una Alimentación Saludable, ¿sí?, que es la 27.642, que fue más conocida como la Ley de Etiquetado Frontal, pero principalmente establece definiciones como la del derecho a una alimentación adecuada y como la de una alimentación saludable. Y que el objetivo que trae consigo esta ley es justamente garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada. Utiliza como metodología el acceso a la información de los usuarios y consumidores de los alimentos, justamente, y como advertencia establecer estos etiquetados frontales para que los consumidores podamos saber cuáles son los nutrientes críticos, ¿no?, que nos repercuten en nuestra salud en diversas formas de malnutrición o en enfermedades crónicas no transmisibles. El exceso de azúcares, de grasas totales, de grasas saturadas, de sodio, de calorías.
Y después hace como un apartado muy especial vinculado también a, bueno, qué pasa en las escuelas, qué pasa en los entornos escolares, cómo podemos promover una alimentación saludable en los entornos escolares. Pero tomando las definiciones que establece, establece esta definición vinculada al derecho a una alimentación adecuada, que es conteste a la que establece el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Como aquella que se ejerce cuando toda persona, ya sea sola o en común con otras, tiene acceso físico o económico en todo momento a una alimentación adecuada, cuantitativa, cualitativa y culturalmente, y a los medios para obtenerla. O sea que refrenda esto que ya está establecido en tratados internacionales, que a su vez tenían jerarquía constitucional, ahora lo tenemos en una ley nacional. Después está otra ley nacional muy importante que sancionó también hace recientemente, que es la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia. Esta ley fue conocida, o es conocida como la Ley de los 1000 días. Y lo que trae de importante esta ley es poder promover la salud humana, ya sea desde la gestación, ¿sí?, de la persona hasta los 3 primeros años de vida. Por eso fue conocida como la Ley de los 1000 días. Entonces se establece un programa de atención integral, donde se le asignan, hay asignaciones especiales para las personas en situación de vulnerabilidad y en general para poder atender el estado de salud y la salud nutricional los primeros años de vida. Establece, bueno, que tiene que haber capacitaciones, protocolos de atención especializada, también en lo que son las interseccionalidades, ¿sí? Porque establece y problematiza, bueno, esta ley un poco trae esta problematización, ¿cuál es el acceso al sistema de salud que atiendan la importancia de la salud nutricional estos 3 años de vida, estos primeros 3 años de vida? ¿Cuáles son los factores que inciden en la discriminación en este acceso? Entonces, para poder remover esos obstáculos, establece estas asignaciones especiales y capacitaciones. También establece, por ejemplo, que se provea, ¿no?, de leche y alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable, ya sea en el embarazo, que es el proceso de gestación, como en los primeros 3 años de vida. Entonces, es otra ley importante, al igual que la que promueve una alimentación saludable, y se ha sancionado hace 2 años también. Entonces, bueno, como para ir cerrando, perdón, traíamos a colación de que era el sistema paradojal, de que habría alimentos suficientes, tecnologías apropiadas y razones para que se produzca y distribuya y consuma de otra manera, pero que se encuentra, bueno, en tensión con este paradigma que impera. Y acá nos parecía importante mencionar, ya que mañana es 16 de junio y se conmemora el Día de la Ciencia Digna, ¿sí?, en lo que es el homenaje a Andrés Carrasco, que fue un médico que en el 2009 puso en evidencia científica, cuáles eran los efectos del glifosato, que es un agroquímico. Bueno, Andrés Carrasco falleció en el 2014, nació un 16 de junio, por eso se lo conmemora ese día. De hecho, mañana en la Facultad de Museo de Ciencias Naturales de La Plata va a haber un evento. Y como en la siguiente imagen, si querés ponerla, él él escribió estas palabras que son contundentes. Él como médico expuso que la ciencia no es neutral ni objetiva, que siempre tiene una ideología y un sentido político, y que así como puede aportar al sometimiento, también puede aportar a la liberación. Entonces es importante también como desde la academia y la construcción de una ciencia digna a través de los distintos saberes disciplinares, se puede favorecer a la implementación de otro modelo productivo y de otro sistema alimentario. Entonces aquí traemos el paradigma fundamental que se vincula a la ciencia digna y a este enfoque que promovemos desde el observatorio, que es el de la soberanía alimentaria. Acá tenemos como referentes indiscutibles a Miriam Gorban, que es una nutricionista que hace años que está militando la promoción del paradigma de la soberanía alimentaria, y también a Marco Filardi, que es un abogado que, bueno, que ha participado también en encuentros de CIDERCRIT, que ellos, bueno, fueron un poco los que nos fueron abriendo camino para poder pensar
un paradigma que rija el sistema alimentario y el vínculo con los bienes comunes de forma diferente. Bueno, y fue definida también como el derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción sustentable y ecológica, que haya distribución y consumo de alimentos a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población, y que esto lo vincula a promover la agricultura familiar, sí, a promover el enfoque de la sostenibilidad ambiental, social, económica, eh, y bueno, que esta posibilidad de poder promover el enfoque de la soberanía alimentaria también está correlacionada a la transición hacia un modelo productivo agroecológico, ¿sí? El acceso a las familias a la tierra, al agua, a los recursos genéticos de forma libre, a las semillas. Y como colorario, esto de poder promover lo que es la politización del consumo de los alimentos, poder darle un contenido político a la elección de los alimentos que uno consume, que está en la imagen siguiente, es un poco de decir esto, que se pueda producir con sustentabilidad, que se pueda distribuir con equidad y, como dicen desde la antropología, consumir en comensalidad, que podamos recuperar la mesa, ¿no? La mesa donde no solamente eh, se nos está alimentando desde la perspectiva fisiológica y biológica, sino que también en la mesa, como todo acto social que vincula la alimentación, se están transmitiendo otros saberes, otros valores, otras historias. La importancia de la mesa y de poder consumir los alimentos con otros, ¿no? ¿Qué significa esto de qué pasa cuando consumimos solos un alimento frente a dispositivos digitales? ¿Y qué sucede cuando de repente nos encontramos con otras personas para poder consumir los alimentos? ¿Qué intercambio social se produce? ¿Cuáles son los valores que se transmiten? Y después esto también lo vinculamos a retomar esta idea de que nos alimentamos no solamente de nutrientes, sino de sentidos, de reafirmar de que la comida tiene que ser buena para nutrirnos adecuadamente y no solamente a los fines de vender y de colocar un producto en los mercados, de poder revalorizar a la alimentación desde esta otra perspectiva que tiene que ver con convocarnos en lo colectivo, de que acá nadie se salva solo, no se puede construir una alimentación saludable o un sistema saludable desde lo individual, sino que tiene que ver con una construcción colectiva de diferentes sectores. Principalmente, lógicamente, debe intervenir el Estado a través de su actividad de fomento, a través de su actividad de policía, pero también a la comunidad, porque nosotros también podemos eh, aportar a un sistema diferente, a través de la selección y el consumo de alimentos que hagamos, en aportar también a poder comprar alimentos de los productores locales, de la economía social y solidaria, ¿sí? De poder promover los mensajes que establecen las guías alimentarias, ¿sí? De por qué es importante consumir mayor frutas y verduras, de mayor consumo de agua segura, a diferencia de otro tipo de alimentos. ¿Sí? Toda esa información tiene que poder circular en la comunidad para que la comunidad también empiece a politizar esta cuestión de la alimentación y que pueda elegir en base a la información, ¿no? Si uno no tiene la información, no puede elegir. Si uno desconoce el derecho, no lo puede interpelar. Eh, Lógicamente que esto también va a impactar en transformar los entornos alimentarios, en función a que si no, uno queda como en esa enredada de que accede a los alimentos que tiene a su alcance y disponibles. Bueno, estos alimentos que tengo disponibles a mi alcance cubren mis necesidades de salud nutricional, tienen un impacto en la ecología, en los bienes comunes. Bueno, problematizar cuestiones que en la diaria, la verdad, uno no la lleva a un acto consciente, y la propuesta del observatorio como espacio de interdiálogo entre saberes y disciplinas es incorporar el enfoque de derechos como un enfoque fuerte que va a interrelacionar y va a ser transversal a distintos ámbitos y temáticas, y que se pueda garantizar como tal. ¿Sí? Esto que hablamos al principio, pensamos que el observatorio surgió de pensarse, nosotros tenemos derechos, ¿cómo es el ejercicio de este derecho? ¿Cuáles son los obstáculos con los cuales nos enfrentamos? ¿Y cuáles son nuestras posibilidades de acción desde el lugar donde estamos? En el observatorio tenemos buenas prácticas que se pueden desarrollar de acuerdo a experiencias de distintos municipios, de distintas comunidades que se organizan. Eh, También trabajamos
con centros de asistencia alimentaria que promueven derechos, además de brindar asistencia de alimentos a su población, a sus comunidades, los cuales también están incorporando esta perspectiva de alimentación saludable y están ofreciendo alimentos con los cuales concertan con productores de locales, con agricultores agroecológicos. Entonces, estas otras prácticas diferentes a lo que impera son posibles e empiezan con tomar conciencia, sobre todo de los profesionales que tenemos una incumbencia y un impacto social. También por eso se interpelan a otras profesiones, en profesiones vinculadas a la salud, que quizás ellos no se advierten como garantes de derechos. Los nutricionistas o los efectores de salud son también parte integrante importante de este sistema en lo que es garantizar el derecho a una alimentación adecuada. La información que ellos tienen, poder compartirla y poder construir desde este lugar colectivo es importante, porque también es una reivindicación a sus incumbencias profesionales, ¿sí? No solamente garantizar derechos, sino también interpelarlos desde este lugar que los ocupa profesionalmente. Por eso agradecemos que en nuestro camino también habernos encontrado con nutricionistas que están involucradas en poder generar un impacto en la salud de las personas y también efectores del derecho con los cuales pensamos estrategias de marketing para poder promocionar la alimentación como un derecho, porque esto también hay que ponerle marketing y hay que ponerle también ideas y estrategias de incidencia. Así que bueno, el espacio es esto, es un espacio en el cual se entablan diálogos y conversaciones con organizaciones civiles y con instituciones también gubernamentales para promover la alimentación como un derecho desde esta mirada integral y a partir de ahí se van generando distintas aristas. Es complejo, es un tema complejo. Por eso, perdón el desorden quizás en lo que fue la estructura de la presentación, pero hay cuestiones que sacamos, pero nos parecía todo importante, ¿no? Porque uno no puede hacer un recorte discrecional, de hecho, lo habremos hecho seguramente, pero quisimos presentarlo de la manera más integral posible, para poder dimensionar que hay distintas áreas que inciden y que son importantes abordar de forma paralela y complementaria. Eduardo, ¿estás ahí? Sí, sí, estaba dejando. Bueno, muchas gracias, Constanza, por tu presentación. Y de hecho, a lo largo de todo el recorrido que fuiste haciendo, se pudieron ver las diferentes dimensiones que el desarrollo, que el derecho a una alimentación saludable va tocando, ¿no? Dentro de lo que es la organización social. Pasaste por un cúmulo de temas y aristas muy interesantes. Primero, quería decir a las personas que están conectadas, si hay algún comentario, alguna pregunta que le quieran hacer ahora a Constanza o alguna idea que quieran intercambiar, pueden levantar la mano o creo que activar el micrófono, si no escribirla en el chat. A ver, te voy a habilitar el... A ver, Joaquín, si podés. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Buenas tardes. Bueno, Constanza, felicitarte y agradecerte por tu presentación, por tu ponencia. Me parece sí, muy clara y dentro de toda esta complejidad que muy bien eh, expusiste. Me gustó mucho que hayas revalorizado los conocimientos culinarios. Me parece que eso es algo muy interesante, que muchas veces precisamente por esta mercantilización, ¿no?, que existe en torno a la alimentación, es como negado o excluido y sí son conocimientos ancestrales que precisamente generan una comunión eh, muy interesante que por este sistema, digamos, se está perdiendo. Y me parece, bueno, muy interesante que hayas traído esto. También quería preguntarte concretamente, a raíz de la reglamentación que se dio hace un par de semanas en torno a la ley de agricultura familiar, ¿qué opinión tenés de esta herramienta? Si crees que es una herramienta interesante, sobre todo por la reglamentación, ¿no? Bueno, muy cuestionada, por cierto, de que dejó 26 artículos sin reglamentar, y sí hubo como cientos avances formales que tienen que ver con el banco de tierras
de abordar precisamente la alimentación desde la complejidad, ¿no? Entonces, la pregunta que te quería hacer concretamente es qué opinión tenés sobre esta ley, si crees que es una herramienta útil, digamos, para ir hacia este horizonte de la alimentación como derecho y no como mercancía, digamos. Sí, claro. De hecho, cuando nosotros vinculamos al alimento como un derecho desde esta perspectiva integral, lo vinculamos con el paradigma de la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria lo que propone es justamente poner en un lugar central a los productores de los alimentos que redundan en una mayor salud nutricional de la población y en un mayor cuidado de los bienes comunes. Y en ellos está la agricultura familiar. Y la agricultura familiar, a su vez, lo que el Estado puede hacer para favorecer es el acceso a la tierra, porque la mayoría, por ejemplo, La Plata integra el cordón hortícola más, bueno, es uno de los municipios que integra el cordón hortícola más importante a nivel nacional, en que puede proveer alimentos a más de 14 millones de personas, en un informe que hizo la Defensoría del Pueblo en el año 2018. Y esto que da cuenta que en este cordón hortícola, en el cual se producen alimentos y la mayoría son productores de la agricultura familiar, ponen tensión en que no tienen acceso a la tierra. O sea, que ellos alquilan, o sea, rentan, para decirle de la forma que se conoce, en la tierra, la cual producen. Y es tan importante poder reivindicar sus derechos, porque son quienes nos alimentan. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos dónde consumimos los alimentos que compramos y cuáles son las características por las cuales los compramos, y empieza a vislumbrarse la importancia de que nos aporte en nuestra salud de forma integral, bueno, las frutas y verduras son un componente principal en nuestra planificación diaria. Y quienes producen estas verduras, estas frutas, bueno, se encuentran en condiciones, eh, en situación de vulnerabilidad en cuanto a sus accesos. Por ejemplo, ellos generalmente residen donde producen y no pueden construirse construcciones de material, no tienen quizás a veces servicios básicos como agua segura, a la electricidad, ¿sí? Entonces, esta falta de servicios, esta falta de derechos de quienes producen los alimentos que nos cuidan, estos alimentos que son necesarios para aumentar el consumo, se produce una tensión. Por eso es tan importante que la ley de la agricultura familiar se pueda reglamentar de forma adecuada para que se pueda aplicar. Porque cuando se reglamenta a través del Poder Ejecutivo también se le asignan recursos. Si no queda como una ley desde el ámbito discursivo, ¿sí? Queda declarativa, pero que es de difícil efectivización. Es importante que sí, que pueda reglamentarse de forma integral para que los trabajadores de la tierra puedan acceder a sus derechos y a su vez ellos también puedan garantizar nuestro derecho a una alimentación adecuada. Aquí es donde el Estado, a través de su poder de gestión de derechos, puede intervenir o atrás del policía, del poder de policía, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la utilización desmedida de agroquímicos y la afectación a la salud y al ecosistema, bueno, puede intervenir a través de agentes que controlen la utilización con las dosis que preparan y demás, o puede intervenir fomentando un sistema de producción diferente a través de bioinsumos o revalorizando las formas ancestrales en la producción de alimentos agrícolas, a través del acceso a la tierra, a través del acceso a estos bioinsumos, a través del acceso a mejores condiciones o a créditos para poder producir y entrar también en distintos ámbitos para poder colocar sus productos, sus alimentos. O sea, el Estado tiene una posibilidad de incidencia terrible, pero tiene que estar la decisión política desde esta otra perspectiva del alimento como derecho y distinta gestión de derechos. Por eso es lo que entra en tensión. El alimento como derecho o el alimento como mercancía, y si el alimento es un derecho tenemos que cuidar a los trabajadores que producen los alimentos. No sé si contesté tu pregunta, pero sí es importante que se reglamente de forma adecuada para que sea una ley Sí, aplicable. sí, sí, gracias, muy clara. Eh, es re importante la agricultura familiar porque son quienes le producen este tipo de alimentos que son los que mayores deberíamos consumir en mayor medida. Bueno, vinculado a eso, el Consejo Social de la Universidad hizo un informe muy valioso en el año 2019, 2018, 2019, 2020 creo, que relevó los centros de asistencia alimentaria de la ciudad de La Plata, y cuáles eran el tipo de alimentos que mayor consumo tenían, y había como que había un índice bajo de consumo de frutas y verduras.
Ahí es cuando entra en tensión el alimento derecho de alimento mercancía. ¿Cómo puede ser que la población en mayor estado de vulnerabilidad no acceda a frutas y verduras cuando La Plata integra uno de los cordones hortícolas más importantes a nivel nacional, ¿no? Ahí se manifiesta una primera tensión. Y después también esto va ligado, la ley de agricultura familiar, con alguna ordenanza, con ordenanzas municipales, por ejemplo, que puedan proteger los que son los cordones verdes, ¿no? Los cordones frutihortícolas, para evitar que avance quizás lo que es el mercado inmobiliario sobre tierras fértiles, que es donde se producen los alimentos que nos alimentan, valga la redundancia. Digo, pero son cuestiones que uno en la diaria no lo problematiza, uno como consumidor de alimentos no problematiza todo este sistema que tiene un impacto en nuestras vidas, en la calidad de nuestras vidas, porque dijimos que esto tenía un impacto epidemiológico, en la forma en la cual nos enfermamos y morimos. Entonces, este ejercicio que uno no hace a conciencia en lo cotidiano, es lo que propone el observatorio, ¿no? Y lo proponemos no porque nosotros innovemos en nada, sino porque tomamos justamente el camino que abrieron desde la cátedra desde la cátedra de soberanía alimentaria de la UBA y también la cátedra de soberanía alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata, que es una cátedra libre. Y bueno, y de un montón de referentes también como Andrés Carrasco, que nos estuvieron dando evidencia científica del impacto del sistema imperante, y que a su vez hay alternativas, no es que es el único sistema posible, digo, hay alternativas para que haya una transición a un sistema diferente. Yo creo que igual ahora estamos como en un momento de construcción de un montón de saberes y de problematizar un montón de prácticas, y eso es una oportunidad para poder fortalecer este otro tipo de prácticas que sí son posibles, que son necesarias, y que además garantizan derechos, fundamentalmente. Por eso es importante siempre pensarlo desde una perspectiva de derechos, que va ligando las distintas dimensiones y los distintos saberes. Bueno, un poco redunda todo en lo mismo, ¿no? En este sentido de poder pensarse desde este enfoque integral, ¿no? Donde todas las ciencias son necesarias para disputar un sentido político distinto de la alimentación y del alimento. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención, alguna otra pregunta de alguna de las personas conectadas. Eh, Mientras tanto, mientras te escuchaba, Constanza, Perdón. ¿hay alguna de las, porque además de los datos duros que trajiste, que nos permiten visualizar algunas dinámicas con mucha puntualidad, porque esto de no solamente cuál es el sistema productivo que es imperante, pero también de repente tratabas un problema que, por ejemplo, se da en las redes sociales, muy también bueno, a las poblaciones más jóvenes que tienen tantas horas de pantalla sin un bagaje para poder discernir respecto de qué es lo que se le está presentando. Digo, los adultos tampoco, en muchos casos. Entonces, esto me llamó mucho la atención, asociado también a otro dato que dijiste, visto como tendencia a la infantilización, ¿no? De la pobreza, que me pareció también uno de los datos duros que trajiste bastante desgarrador. Eh, Respecto a esto, digo, porque hablaste un poco de algunas políticas públicas que se dan en torno, sobre todo, sobre este último punto, con un cuidado en los primeros días del posparto, digo, las políticas públicas que fehacientemente realiza el Estado argentino en esta línea, ¿hay alguna batería de medidas que se estén desarrollando, o propuestas que se estén haciendo en torno al cuidado de las infancias? Sí, bueno, esa ley que te mencioné, que establece, bueno, que es conocida como la ley de 1000 días, viene a tomar la importancia de la alimentación y de una nutrición adecuada los primeros 3 años de vida, desde la gestación, en realidad durante el embarazo, la alimentación de la persona gestante, fundamentalmente, y una vez que nace, los primeros 3 años de vida. Porque es fundamental para un desarrollo evolutivo adecuado y para que la persona alcance su máximo desarrollo y sus máximas potencialidades que las pueda alcanzar, ¿no? Porque esto repercute efectivamente en sus posibilidades de pensar, en sus posibilidades de insertarse en la educación formal, en la educación luego laboral, ¿sí? En poder jugar,
o sea, en poder recrearse, en poder... La salud y la alimentación impactan sistémicamente en toda nuestra vida. Entonces es importante este tipo de leyes que dan un marco a políticas públicas desde una perspectiva más integral de las que se venían desarrollando, porque quizás esto es lo que decía Patricia Aguirre desde esta perspectiva antropológica, falta que se introduzca el criterio de salud, que el Estado introduzca el criterio de salud de manera transversal, que la academia, que las universidades que tienen responsabilidad en la generación de conocimiento, empiecen a promover y empiecen a visibilizar la evidencia científica que existe vinculada al impacto del patrón alimentario y de un sistema alimentario en los derechos de las personas, ¿sí? Entonces, bueno, lo que veníamos advirtiendo previo a estas leyes que son recientes, es que había transferencias, por ejemplo, de económicas para personas de menores recursos, como la tarjeta alimentaria, como la asignación universal, que sirve también para la compra de alimentos, pero que eso no redunda en una mejor alimentación, en una alimentación adecuada en términos de alimentación saludable de esta población. Tampoco redundaría una información vinculada netamente a la salud nutricional. Digo, entonces, todo esto tiene que ir en políticas transversales y complementarias. Que esté el acceso a la información sobre las guías alimentarias y una alimentación saludable, por qué es importante consumir mayores frutas y verduras y agua segura, bueno, porque nos aporta minerales, nos aporta nutrientes y vitaminas esenciales para un crecimiento adecuado. Entonces, bueno, hay que aumentar su nivel de consumo. ¿Cómo puede generarse un plan alimentario en lo cotidiano? Bueno, establecer estrategias también de compra en lugares donde sea accesible en la oferta de este tipo de alimentos, que estén disponibles en nuestro entorno alimentario. Falta como esa cuestión de complejizar la mirada vinculada al conflicto de la alimentación como un derecho con políticas transversales y donde las unidades académicas también tenemos una cuota de responsabilidad. Y en lo individual, desde consumidores con posibilidades de elección, incorporar esta información para seleccionar aquellos alimentos que también favorezcan, por ejemplo, la agricultura familiar, que favorezcan una economía social y circular local, porque también cuando se favorece lo local, el precio es más económico, bajan los costos porque no está en esa cadena de comercialización que va aumentando el valor agregado en el costo final. Bueno, mayor consumo de frutos y verduras de estación, porque además de aportarnos los nutrientes que nuestro organismo necesita para ese periodo estacional, también tienen un costo más económico porque utilizan menos insumos de agroquímicos, ¿sí? Porque son pertinentes a la estación del año donde se producen. Digo, como que hay un montón de información que quizás uno no tiene para poder elegir y decidir, y para poder ejercer los derechos. Por eso pensábamos este conflicto vinculado a la alimentación como un derecho, con tensiones que se dan en la práctica por falta de acceso a información y también por quizás falta de políticas transversales, que estas nuevas leyes como la ley de alimentación, de promoción de alimentación saludable o la ley de 1000 días vienen también a problematizar y a traer una impronta distinta. Pero bueno, sí, falta que todos tengamos un mayor protagonismo también en esto, en generar mayores posibilidades de información para la elección y para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad por un atravesamiento económico, bueno, que tengan disponible en su entorno alimentario alimentos de calidad y a bajo costo. Porque si no redunda en esto, en poder comprar los alimentos que mi bolsillo puede solventar y quizás no son los que tengan un mayor valor nutricional. Quizás son aquellos otros que tengan un valor energético, pero empobrecido valor nutricional que redunda en esta epidemia de la obesidad que decíamos, o de formas de malnutrición, que tienen un hambre oculto de micronutrientes por detrás. Entonces, bueno, esto es un sistema complejo, hay que ir desagregándolo e ir pensando estrategias que puedan ir conectando de forma transversal. Por eso ahí surge y emerge el paradigma de la soberanía alimentaria, que también viene a reivindicar diversas formas de producir, más allá de las que se han globalizado, ¿no? Homogeneizado.
pero es esto, ¿no? Poder pensar la alimentación desde otra perspectiva, y más allá de lo individual, pensarlo en lo colectivo. Eh, eso me parece fundamental. Es una responsabilidad colectiva, no individual. Eh, Constanza, yo la verdad estoy agradecido porque lo que exponés, y bueno, nos integra el observatorio, qué plan Ale, se te escucha un poco entrecortado, muy bajito. así, a ver, ahí se me escucha. Quería felicitar, Constanza, y agradecerte, lo que hacen, y lo que te quería preguntar concretamente es cuál es la metodología de trabajo del observatorio y si están planeando articular acciones, y cómo se compone el observatorio, si se Bien. tiene una red que trabaja estos temas. Claro, el observatorio surge, sus orígenes son del Foro por los Derechos de la Niñez, ¿sí? Que es una organización no gubernamental que promueve los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel provincial y nacional. De este foro surgen encuentros nacionales que se hacían cada 2 años, y una de las mesas temáticas que siempre era recurrente era el panel de alimentación y soberanía alimentaria. A partir de ahí empezamos a ver, bueno, venía Marco Filardi, venían Miriam Gorban, que ellos nos aportan sus saberes y su discurso político vinculado a la alimentación, y nos lleva a pensarla desde otro lugar. Pero bueno, la idea es un poco cómo esto se puede materializar en prácticas que garanticen el derecho a una alimentación desde esta mirada integral. De ahí surgió la Red de Acción Alimentaria en el año 2019, que lo que hicimos fue relevar quiénes son los actores territoriales que trabajan en territorio en la alimentación, ya sea garantizando en los centros de asistencia alimentaria la alimentación de su población, o aquellos productores de alimentos, profesionales, investigadores del CONICET, de las universidades que trabajan en la temática de alimentación. Y la idea fue proponer esto, una mirada integral y sistémica diferente y posible, y cómo se podía incidir en las prácticas en concreto. Bueno, tuvimos la pandemia que nos atravesó, logramos hacer una jornada virtual, maratónica, en la cual estos referentes de los cuales también nosotros nos nutrimos como profesionales, yo como profesional más joven, estuvieron exponiendo. Y por otro lado, se desprendió también en la generación de un observatorio, ahí tengo a mi hijo llorando, perdón, un observatorio sobre el derecho a una alimentación adecuada. Esperen un segundito, vení, acá está Bautista. Oh, bien. Este observatorio tiene como metodología de intervención a generar espacios dialógicos, o sea que nuestra herramienta es la comunicación, fundamentalmente. Nosotros invitamos a dialogar para poder presentar esta propuesta de trabajo que es integral y que interpela a instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. Es un espacio colaborativo, o sea que piensa al conflicto vinculado al acceso a derechos desde un lugar no adversarial, sino autocompositivo, o sea, ¿qué podemos aportar para cambiar las prácticas del lugar donde estamos? Y en ese andarivel pudimos firmar acuerdos con el doctorado de la Universidad de La Plata, en el marco de la Secretaría de Salud, con la licenciatura de Nutrición y la Secretaría de Extensión de Ciencias Médicas, con el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, con el Colegio de la Abogacía, y bueno, y con todos ellos se plasmaron distintas líneas de acción para que tenga incidencia territorial. La que tiene una incidencia territorial para trabajar con efectores comunitarios es la propuesta de generar talleres itinerantes, donde poder trabajar la alimentación como un derecho y también poder aportar a los saberes que nos aporta, ¿no?, la salud nutricional, ¿no? Porque es importante consumir determinados alimentos, cómo podemos cocinar estos alimentos, en qué preparaciones podemos utilizarlos, qué alternativas tenemos para poder generar un plato saludable, cómo orientar nuestros ingresos hacia un plan de alimentación saludable, ante quiénes podemos acudir para acceder a estos alimentos, si no lo tenemos en nuestro entorno físico alimentario, sin tener que deslocalizarnos, cómo podemos contactar a productores de la economía
social y solidaria, todo eso lo estamos pensando para poder desarrollarlo. Después lo mismo de cómo establecer estrategias para que la población acceda a los mensajes que establecen las guías alimentarias, ¿no? Esto que quizás uno en determinados ambientes académicos circula, o si uno tiene la posibilidad de un nutricionista, puede integrar esta información, pero si no, no es una información que circule en el sentido común de las personas en nuestro cotidiano. Entonces, bueno, estrategias que nos puedan brindar acceso a esta información, ¿no? Que puedan garantizar el acceso a una información adecuada vinculada a una alimentación saludable, de acuerdo a consensos que establece el mismo Ministerio de Salud, y que a partir del 2019 además deben regir las políticas públicas de acuerdo a una resolución del Ejecutivo. Entonces digo, tenemos elementos, tenemos marcos normativos nacionales e internacionales con jerarquía constitucional que nos establecen que el derecho a una alimentación adecuada se ejerce no de cualquier forma, sino que tiene determinados requisitos: adecuabilidad, accesibilidad, sustentabilidad. Entonces, cuando pensamos el acceso a alimentos, tiene que ver con estas características. Por eso también interpelamos a las instituciones a poder pensar estrategias para garantizarlo. Por eso vuelvo a retomar que ontológicamente el espacio del observatorio es un espacio de diálogo, es un espacio que promueve el acceso a derechos, que es una perspectiva distinta de abordaje a la que tradicionalmente fuimos formados y formadas los abogados y abogadas, ¿no? Que quizás tiene que ver con una mirada de litigio estratégico o de la abogacía desde una perspectiva de adversariedad, ¿no? De presentar adversarios y contiendas. Lógicamente que el litigio estratégico es una herramienta más que se explora, no es un remedio judicial que se explora para poder efectivizar derechos, pero desde este compromiso que asumimos como abogados y abogadas en el marco de una carrera de ciencias jurídicas y sociales, es también esta pata de promoción de derechos. O sea, cómo podemos promover derechos con los marcos normativos que tenemos y con el contenido vinculados a una alimentación saludable que establecen las guías alimentarias, que están a nuestro alcance. Entonces, ahora estamos en estrategias vinculadas a esas temáticas. Y después iremos avanzando a medida que vayamos logrando estos objetivos. Pero bueno, es un espacio abierto. Pueden participar de estudiantes, profesionales, personas que tengan su actividad laboral vinculada a la alimentación o que de repente les interese o sea, tener mayor conocimiento y profundidad vinculada a estas temáticas o incidir en su comunidad. Es un espacio abierto. A quien quiera participar será bienvenido o bienvenida. Genial, Constanza. Realmente. Gracias, Alejandro. Quizás, bueno, algunas cuestiones faltaron o estuvieron desorganizadas, pero bueno, los invitamos a quienes quieran tener más información o quienes quieran material bibliográfico que nosotros utilizamos para desarrollar esta conversación. Quedamos disponibles para poder extenderlo y compartirlo. De eso se trata, poder compartir el acceso a la información que uno tiene que garantiza derechos. Después te vamos a hacer llegar la grabación de este video. Nosotros tenemos un canal de YouTube y lo difundimos por las redes sociales, pero también te lo hacemos llegar así. Es importante difundir esto, más allá de la sincronización, que es un aporte muy, muy valioso y relevante. Nosotros estamos un poco contentos con este seminario. Hemos abordado una perspectiva socioambiental, trabajando cómo se engloban los derechos. La primera conversación de Joaquín hace 2 semanas sobre negocio, tiene que ver con los derechos ambientales de derechos de salud, y esto está íntimamente relacionado también con la alimentación. Vamos componiendo esta complejidad que tenga el derecho a la disciplina y promover derechos en su complejidad. Así que fue muy pertinente, muy relevante todo lo que nos dijiste, aparte muy sustentado en esta muy completo, muy
Se nota que hay un trabajo ahí muy importante. Hay un compromiso que es lo más importante y bueno, y todo el material bibliográfico que necesiten está a disposición. Perfecto. Bueno, genial, Bueno. entonces oficiaremos también en nuestras redes para poder no solamente replicar el video y pasártelo a Constanza, sino también, en todo caso, poder ser un canal de consulta si alguien tiene sobre la temática en particular para poder derivarla hacia el observatorio, para que se vaya ahí fortaleciendo la red. Si hay alguna otra intervención de algunas de las otras personas que están conectadas, igual estamos viendo son las 20:02. Si no, les agradecemos muchísimo por su presencia. Te agradecemos muchísimo, Constanza, por haberte sumado y habernos traído esta temática y haberla desarrollado también. También no me quiero olvidar, porque podemos realizar este seminario gracias a nuestros compañeros y compañeras del Departamento de Relaciones Institucionales de nuestra facultad, a Nahuel Roldán, Carola Bianco y Fernando Maitini, que nos ayudan con la logística. Y bueno, como es parte de este seminario, nos encontraremos el tercer jueves del mes que viene, que cae 20, para tratar el tema de autodeterminación, consulta y consentimiento de los pueblos indígenas en la Amazonía brasilera. Oportunamente les llegará la información por las redes sociales y por mail para que se puedan conectar. Sin más, les agradecemos nuevamente su participación y nos estamos viendo dentro de un mes. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Gracias. Gracias.